Cuando en verdad quieres algo para tu vida, vas a dar el 200%. Y es que hoy te voy a contar la historia del niño que jugaba descalzo en el colegio. Toni Kroos nació el 4 de enero de 1990 en Greifswald de Alemania. Desde muy chico Toni Kroos ya el deporte corría por sus venas, su mamá que fue jugadora de bádminton y su papá que fue entrenador de fútbol y luchador profesional. Y es que a Kroos nunca le faltaron unas botas para jugar al fútbol y la verdad siempre financieramente a su familia le iba bien, ya que eran clase media, teniendo en cuenta que eran clase media en Alemania, o sea básicamente ricos en cualquier otro país del mundo. Toni Kroos fue un chico inteligente en su primaria y en su bachiller, siempre le fue bien en la escuela, aunque no era su prioridad y no era lo que él le gustaba. Lo que a él le gustaba era jugar al fútbol, sin embargo era responsable entregando sus trabajos de escuela y todo lo que le pedían. Y por eso es que los maestros y directivos del colegio lo apoyaban, ya que en Alemania es un país que suelen apoyar mucho el deporte, en específico el fútbol. Como a Toni Kroos le encantaba lo que era el fútbol, entrenaba con su hermano Félix y su padre que fue entrenador de fútbol, donde aprendió disciplina por este deporte. Kroos, a medida que fue avanzando, se empezó a dar cuenta que de pronto no tenía el suficiente nivel comparándose con otros jugadores del equipo de él. Sin embargo, eso lo cogió como motivación para seguir adelante y entrenar el doble, porque él quería llegar a debutar algún día. El club en el que jugaba Toni Kroos era Greifswald, el club donde lo entrenó su padre. Kroos, por su disciplina y su talento, empezó a destacar y de ahí fue que se fueron al Amsterdam Rocks, ya que era un club más reconocido donde tenía más posibilidades de llegar a debutar algún día. Uno de los problemas de Toni Kroos, y yo estoy seguro que muchos que tienen problema ahorita, que quieren tener ese sueño de debutar algún día, el problema es el estudio, ya que a los que no les guste tanto estudiar, bueno, siempre va a haber como un impedimento por lo que uno quiere entrenar y todo. Bueno, eso mismo le pasaba a Toni Kroos. A pesar de esto, Toni Kroos, cuando jugaba fútbol en el colegio, exactamente en educación física, el profe intentaba poner el equipo lo más parejo posible y por eso lo ponía a Toni Kroos con lo peorcito del salón. Y aún así el equipo no quedaba del todo parejo, así que Toni Kroos tenía que jugar sin usar zapatos, sin usar esto para que la cosa estuviera más nivelada. Y a pesar de esto, Toni Kroos le iba muy bien en esos partidos y lograba sobresalir. Una vez en un partido del equipo de él, Toni Kroos con tan solo 16 años estaba jugando un partido como cualquier otro, sobresaliendo como siempre, y habían ojeadores del Bayern Múnich mirando ese partido. Y al ver ellos tremendo talento, decidieron ficharlo para las juveniles del Bayern Múnich. Después de destacar en dicho club, Toni Kroos fue subido al primer equipo filial del Bayern Múnich, que estaba en cuarta división alemana. Por su gran nivel que demostró, Toni Kroos fue convocado a la selección alemana sub-17 para jugar el mundial de la categoría de dicha edad, o sea mundial sub-17. En ese torneo habían varios mirando, entre ellos Van Beckenbauer y Müller, jugadores que ya son retirados, en ese momento ya estaban retirados, pero sabían y decían: el 10, miremos al 10 que va a hacer cosas. Y sí, ya te puedes dar una idea de quién era el 10 de la selección alemana sub-17, Toni Kroos. Y a pesar de que en ese mundial no lo ganó Alemania, quedaron de tercer lugar y Kroos fue fundamental para esto. Igualmente, Toni Kroos individualmente no se fue con las manos vacías, ya que ganó la bota de bronce haciendo 5 goles y el balón de oro del mundial. Al tener tan alto rendimiento en dicho mundial, el Bayern Múnich decide convocarlo al primer equipo y ponerlo a debutar. El debut profesional de Kroos fue en septiembre de 2006, y es que en su momento Kroos fue uno de los debutantes, por no decir el debutante más joven del club en poder ascender al primer equipo. No pudo haber hecho mejor debut Toni Kroos, quedando 2 asistencias en 18 minutos. El partido lo terminaría ganando el Bayern 5-0.
Sin duda alguna, con un debut así, lo que prometía Kroos era de otro mundo. Y a pesar de que Kroos era debutante, en dicha temporada terminó con el Bayern Múnich con 20 partidos. A pesar de esa buena temporada, el Bayern pensaba que Kroos necesitaba un poquito más de ritmo para el nivel que se necesitaba en Europa, y fue ahí que lo mandaron como préstamo al Bayer Leverkusen. Temporada donde la rompería y marcaría 9 goles y 2 asistencias con el Leverkusen. Obviamente el Bayern Múnich no lo dudó en volver a traer a Kroos. Después de esto fue convocado al Mundial de 2010 con el primer equipo de Alemania, ya no con la sub-17 sino con el equipo profesional. Y sí, de nuevo Alemania ocuparía el tercer lugar, pero Kroos igualmente en dicha edición sumó su precio en el mercado. Toni Kroos después de esto jugaría 37 partidos con el Bayern de Múnich, siendo indiscutible entre los 11 del equipo. Después de esta temporada llegaría un nuevo director técnico que sería Jupp Heynckes, el mismo que era director técnico de él en el Bayer Leverkusen. O sea que ya conocía cómo era su potencial y Kroos no iba a tener problemas en ese sentido. Con este director técnico el Bayern le fue muy bien, llegando a la final de Champions League, que lastimosamente perdería con el Chelsea por tanda de penales. Lastimosamente esta final dejó destruido a Toni Kroos. Toni no tenía consuelo para esa derrota y terminó borracho junto a su esposa en esa misma noche. Estaba tan mal que pensó que tenía que llamar al médico por haber tomado tanto, pensó que le iba a pasar algo, y después de esto el jugador declaró que no volvería a tomar más alcohol después de lo sucedido en esa noche. Igualmente, esa derrota solamente la tomó como una motivación para trabajar el doble de lo que seguía trabajando y ser el doble de mejor jugador. Pero para su mala suerte, Kroos, empezando la temporada, le empezó a ir bien, empezaron a meter goles, empezaron a ganar, pero en cuartos de final de la UEFA Champions League, lastimosamente Kroos sufrió una lesión y se perdería el resto de la temporada en que el Bayern Múnich ganó el triplete de manera épica, arrasando con todo. Obviamente el alemán se sentía bien por su club y por haber ganado dichos títulos, pero él quería ser parte de esas victorias. Por eso siguió entrenando y su mirada estaba en el Mundial de Brasil 2014. El mejor partido de Kroos en ese mundial fue contra Brasil, que anotaría la primera asistencia del partido y 2 goles en 68 segundos, una completa barbaridad. Recordando que esa misma Alemania fue la que goleó a Brasil 7-1 en su casa por semifinales. Toni, después de esto, ya sabemos la historia, fue campeón del mundo, siendo titular y figura con Alemania y ganando su título más importante en su carrera. Después de tremenda actuación en el Mundial, el Real Madrid puso ojos en él y lo fichó al club merengue, por no decir uno de los mejores clubes, por no decir históricamente el mejor club de la historia. Cuando llegó al Real Madrid era como si llegara y como si hubiera jugado en toda la vida en ese club, ya que tenía una precisión de un cirujano, que sus pases eran del 90% acertados en cada partido y empezaba a ser considerado de los mejores del mundo. Y en esa temporada Kroos anotaría 9 asistencias y 2 goles. Y lo que hacía Kroos uno de los mejores del mundo era la contribución al equipo, que si necesitabas pases él iba a estar ahí, necesitabas asistencias él iba a estar ahí, era el corazón, el motor del equipo y la columna vertebral. El nivel de Kroos mejoró cuando llegó Zidane al Real Madrid, ya que ponía a Casemiro como contención y dejaba a Kroos más libre para que pudiera contribuir más al equipo. Y después de esto nacería uno de los mejores mediocentros de toda la historia del fútbol, Casemiro, Modric y Kroos, donde era el alma del equipo. Después de eso, Toni Kroos también fue muy importante en la Champions de 2022, que a pesar de que no tuvo tanta participación como en ediciones pasadas, le fue bastante bien, pero igual todo tiene un final. Y el 5 de julio de 2024 Toni Kroos le dijo chao al fútbol y a su carrera, terminando
como todos quisiéramos, y a pesar de que sentimos que Tony pudo haber conseguido algo más, un Balón de Oro, quizás la dio toda en su carrera, y es un gran ejemplo de que si tú quieres algo y te esfuerzas, vas a hacer hasta lo imposible por conseguirlo. Historias como La estrella que brilló en la oscuridad y El príncipe que no quiso ser rey las puedes encontrar en este canal solo oprimiendo estos botones.